Poppy Playtime Chapter 3 nos ha revelado los perfiles de las criaturas sonrientes. Vamos a verlo. ¡Let's go! Muy bien, a lo largo de toda la semana, los desarrolladores nos estuvieron publicando perfiles que describían con exactitud las personalidades de cada una de las criaturas sonrientes, las cuales dicha información es la siguiente. Baba Fant es el cerebro de las criaturas sonrientes, brillante y atento. Él mantiene a sus amigos de forma sensata y siempre los dirige para tomar la decisión más inteligente. De ese modo, todos podrán llegar a ser brillantes como él, cada uno por derecho propio. Baba Fant es un personaje masculino y cuyo aroma representativo es la hierba limón. Bobby Bearhawk, un alma amable y cariñosa. Bobby Bearhawk muestra compasión a todo y para todos, personas, lugares y cosas. Grandes o pequeños, todas son recibidas por su amor, cada una enriquecida por su atención y afecto, pero a su vez, ella también lo es. Bobby Bearhawk es un personaje femenino y cuyo aroma especial se trata de la rosa. Crafticorn, una observadora consciente tanto de los colores como de la creatividad en el mundo. Crafticorn entiende la importancia del arte y la comparte con los demás. Crayones, lápices, pintura o palabras sobre el papel. Crafticorn puede ver la belleza en cualquier cosa imaginada con una forma establecida. Crafticorn es un personaje femenino y cuyo aroma es perteneciente al jazmín. Kicking Chicken, el chico cool del equipo que se mantiene cool en cualquier cosa, incluso en los momentos más tensos. Derríbalo y él se levantará, se sacude el polvo y preguntará: ¿qué sigue? Kicking Chicken es un personaje masculino y cuyo aroma destacable proviene del Lang Lang. Dog Day, él es alegre, fuerte y decidido líder de nuestros critters. Todos confían en él para encontrar el lado positivo ante cualquier situación y de tener una palabra amistosa de aliento cuando todos están deprimidos. Él siempre hace que sus amigos sigan adelante sin importar lo que pase. Dog Day es un personaje masculino y cuyo aroma correspondiente es el vainilla. Picky Piggy, que es lo más importante aparte de jugar y aprender. Picky Piggy conoce la respuesta. Un cuerpo juguetón y mente entusiasta se alimenta con lo que le pongas. Es por eso que ella motiva a sus amigos en comer una dieta balanceada. Secretamente, el sándwich de mantequilla de cacahuate y jalea es de sus comidas favoritas. Picky Piggy es un personaje femenino y cuyo único aroma se relaciona con los cítricos. Hoppy Hopscotch, sin miedo a saltar donde otros permanecen sentados. Hoppy es la amiga que todos necesitan para mantener la energía y entusiasmo. Aunque algunas veces sea ruidosa e impaciente, ella siempre saltará junto a sus amigos, incluso si eso signifique bajar la velocidad de vez en cuando para mantener el ritmo. Hoppy Hopscotch es un personaje femenino y su aroma característico es la menta. Catnap, él es una presencia calmante para los critters y garantiza que tanto él como sus amigos siempre duerman lo suficiente para empezar a jugar por la mañana. Al final del día, no hay nada más disfrutable que ver a tus amigos dormir profundamente. Catnap es un personaje masculino y su aroma en particular es lavanda. Como habrás visto, cada una de las criaturas sonrientes cuenta con una personalidad única que los diferencia de los demás. De todas las criaturas sonrientes mencionadas, podemos destacar algunos detalles. La primera es el elefante, que se destaca por ser un genio, donde en la serie, él primero propone la idea de hacer que Catnap los pusiese a dormir con la ayuda del gas, como la alternativa más inteligente. La segunda es con respecto al perro Dog Day, quien ejerce el papel del líder del grupo. Esto lo podemos apreciar tanto en la imagen promocional, situándose justo en el medio del grupo, así como también en la miniserie VHS, donde aprovechó para tranquilizar a sus amigos que se encontraban asustados por la noche tormentosa. Si bien es cierto, él también estaba asustado, eso no quita el hecho de ser el único en tomar la iniciativa de dar palabras de ánimo ante los problemas
cosas como lo hace un buen líder. Esto es algo a tener en cuenta, ya que si Catnap es el líder del culto de adoración, no permitiría que existiese alguien con mayor liderazgo que él, por lo que no sería descabellado pensar que el monstruo morado haya eliminado a Dog Day, para que posteriormente lo haya puesto en el monumento como advertencia a todos aquellos que no sigan sus creencias, y de esta forma él se convierte en el nuevo líder donde su palabra es única y absoluta. Otro aspecto bastante interesante tiene que ver con el tema de que las criaturas sonrientes cuenten con olores exclusivos, cuyos usos podemos mencionar a: la hierba limón es utilizado para combatir la ansiedad y estrés. Las rosas ayudan a conciliar el sueño y combatir el cansancio. El jazmín tiene propiedades relajantes para superar estados de estrés, ansiedad o depresión. El lang lang se utiliza para calmar la ansiedad y regular las palpitaciones. La vainilla, por su parte, combate la ansiedad y repone estados de desánimo. Los aromas cítricos ayudan tanto a relajar como para dormir profundamente. La menta es refrescante y actúa para calmar los nervios y ansiedad. Y lavanda tiene un aroma relajante para conciliar el sueño. Como te habrás dado cuenta, todos estos olores están relacionados con la aromaterapia, cuya función es combatir la ansiedad, así como también de poder ayudarte a dormir. Por lo que todos estos personajes fueron utilizados para que los niños se quedaran dormidos y así convertirlos en muñecos vivientes usando la experimentación científica. Algunos podrían pensar, vale, pero si los demás critters también tienen aromas que pueden producir el sueño, ¿por qué necesitan la ayuda de Catnap, como vimos en el VHS, para quedarse dormidos? ¿Por qué no usan sus propios aromas? Me atrevería a teorizar que los 7 critters eran experimentos anteriores al monstruo morado, donde el gas que ellos sacaban era escaso y muy débil. Si bien funcionaba para hacer dormir a los niños, no eran lo suficientemente eficientes. Este argumento se refuerza en el documento de la computadora secreta, donde nos mencionaban de que algunos experimentos anteriores, como el 1186 y 1187, presentaban algunas deficiencias, los cuales podría tratarse de los otros critters. Es entonces que llega el experimento 1188, conocido como Catnap, donde sí se logró obtener un sistema para hacer dormir de forma rápida y con mayor potencia que los anteriores critters, y por esa razón siempre perdura el gas rojo como el gas más poderoso. Y ese sería el video, conociendo los perfiles de las criaturas sonrientes de Poppy Playtime Chapter 3. Muchísimas gracias, Lucy Bonnie, por el Super Thanks. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Huele a rosa, pero no por el critter, sino de esta rosa para ti.